Buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer un poquito una continuación de lo que hablábamos con el coronel Pablo Cobarrer hace una semana eh, sobre distintas cosas de seguridad, la situación en Uruguay, la politización del sistema judicial, la utilización de medios. Una cosa que creo que nos quedó un poquito en el tintero fue el tema de la conversación específica de los medios. Más allá de que Cobarrer nos decía, no importa lo que nos den, lo que se ponga a utilizar, eh, así sea, no sé, naves espaciales, si no hay un sistema judicial que esté atrás y que apoye al efectivo, que defienda a la víctima, nada va a funcionar. Pero dentro de este análisis que estábamos haciendo con él, también por un tema de tiempos y todo, no profundizamos mucho en el tema de blindados en particular, en el tema de cantidad de policías per cápita, en lo que está sucediendo y las respuestas que está dando el Ministerio del Interior. Y acá seamos claros, yo creo que todos hay que ser muy necio para pensar que uno quiere que el Ministerio del Interior falle. Al contrario, todos queremos que al Ministerio del Interior le vaya bien, que a la Policía Nacional le vaya bien, funcione bien, por el bien del país, por el bien de sus ciudadanos, por el bien de todos nosotros. Yo quiero ir a Uruguay y sentirme tranquilo. No quiero andar metiendo a mis nenas en el auto tipo un transporte VIP, donde las agarro a los brazos, las meto dentro del auto, salimos a andar y cuando bajamos de nuevo en el hotel en Tres Cruces, como nos pasó el pasado diciembre, tenga 15 pichis alrededor mío pidiéndome plata o mirándome las nenas o esperando a ver si les dicen algo o no le dicen nada, y haya que poco menos saltar del auto al hotel, porque el hotel tampoco tenía ni siquiera garaje, hay que parar en la calle, hay que saltar del auto para dentro del hotel porque tenés una marabunta de pichis que te aparecen y te empiezan a pedir y a decir cosas y no sé qué, con cero presencia policial. Si se sabe que es una zona media complicada, y lamentablemente fue el único lugar que encontré para quedarme más o menos decente, imagínense el resto, en diciembre, eh, hay algo que obviamente no está funcionando bien. Pero bueno, hablemos un poquito del tema de qué es lo que utilizan las distintas policías en la región, en Sudamérica, como vehículos blindados para sus fuerzas policiales. Argentina usa el Spartan y el Pitbull. El Spartan es de Emiratos Árabes y el Pitbull es americano. Brasil tiene una mezcla de modelos extranjeros importados y vehículos nacionales. Tiene el Scorpion, que es de Emiratos Árabes. Tiene el Sherpa, que es de la Renault, francés. Tiene el Royal Senator. Eh, Son canadienses, unos vehículos canadienses ahí de asalto y MRAP. Y después tiene toda una panoplia de vehículos locales similares a los que compró Uruguay recientemente, particularmente en Río de Janeiro. Los Zeus, Predator, bueno, Gladiador, hay un montón de vehículos que son en general ómnibus o camionetas recarrozadas ahí con un blindaje. Chile tiene el Hunter TR-12 de Armor International de Colombia, los están comprando ahora, yo los vi en FIDAE, conozco Armor International, muy buenos vehículos, y el Renault Sherpa francés. Paraguay Incas, empresa canadiense, muy buen vehículo. Colombia usa el Armor International, el TR-12 y el TR-18. Perú tiene ahí una mezcla entre Plazan de Israel, de los Sandcat, un vehículo ubicuo, está en medio mundo, en Estados Unidos hay contable cantidad de vehículos Sandcat, y después tienen Incas de Canadá. Ecuador es el único que tiene ahí una mezcla entre vehículos convertidos y vehículos militares específicamente. Ecuador está hoy en un proceso de una guerra interna, o sea, la colombianización de Ecuador,
muy grave. Ahora es uno de los países menos seguros de toda América Latina hoy en día. Tienen Black Mamba de México, que no es el Mamba MK7, es el Black Mamba. Tienen Ford F550 blindadas, recarrozadas. Tienen unos vehículos Hurricane alemanes. Bolivia y Venezuela usan el Norinco chino BN4. Es de los pocos vehículos chinos que ha tenido buenas referencias de Venezuela. Han comprado un volumen increíble. Lo que tiene Venezuela es que en ese momento, cuando los compró, estaba muy alineado con China y le prendían fuego 5, compraban 10. Le prendían fuego 10, compraban 50. O sea, había una cantidad, un volumen de vehículos muy alto, pero por lo que tengo entendido desde Venezuela, la respuesta de Norinco había sido buena en el sentido del mantenimiento, el reemplazo. Habrá que ver. Bolivia Norinco BN4, Venezuela Norinco BN4, y después para operaciones más pesadas tienen los Dragón 300 y los BTR 80, pesados, vehículos de guerra. Entonces, lo que tenemos es que en América del Sur, la gran mayoría, por no decir el 80%, el 90% de los países utilizan vehículos de origen occidental, conocidos, con buen soporte, buena logística. La excepción está Bolivia y Venezuela. Y creo que después en la lista no hay más nadie que esté usando algo. Bueno, si consideramos a Israel fuera de Occidente, bueno, el Suncat. El Suncat hoy realmente es un vehículo ubicuo en todo Estados Unidos, en Europa, es un vehículo policial por excelencia. Fuera de eso, los únicos dos que están usando algún vehículo fuera de lo que nosotros podemos considerar Occidente sería Bolivia y Venezuela. Y Uruguay. Uruguay con una mezcla. Con los Tiger, comprados a Rusia, dos compras por lo menos cuestionables. Una que le había ganado una empresa americana, se le habían asignado a la empresa americana, se cayó, se cortó eso. De hecho, yo tuve comunicaciones con los representantes de esa empresa en Uruguay, me mandaron unos documentos, le dije que bueno, si eventualmente querían que se hiciera un reportaje o algo, yo estaba a las órdenes, declinaron, quedaron los Tiger, después vino otra segunda compra que también no está muy claro ni cómo se hizo, a un precio infladísimo. Y hoy estamos ahí con algunos Tigers que andan en la vuelta de la compra original. Si no me equivoco, hay uno o dos ahí en la vuelta que todavía están funcionando, con problemas, obviamente, de repuestos. Es un vehículo de un país que está en guerra actualmente y que históricamente ha sido complejo el tema de repuestos. Eso no es ninguna novedad. Occidente, los productos occidentales, no me importa de dónde, en general a Uruguay y por lo que ven a toda Sudamérica les han rendido bien. Son productos de fácil mantenimiento y con una logística sencilla y de fácil acceso a lo que es repuestos. Ahora vamos a ver un poquito quiénes son los usuarios la nueva vedette de la Policía de Uruguay, el Jetour T2. Bueno, en realidad usuarios militares en todo el mundo no hay. Perdón, usuarios policiales en todo el mundo no hay. Hay usuarios policiales con vehículos blindados, con Jetour blindados. Yo no encontré. Si hay alguien del Ministerio del Interior que tiene esa información, me la pasa y con gusto yo la agrego al video. Hay hay 4 usuarios ahora con Uruguay en la vuelta que usan en la policía el Jetour T2. Uno es Emiratos Árabes Unidos, lo utiliza como un vehículo casi VIP ahí para tener, es como parte de una patrulla ecológica que ellos tienen por ser híbridos. Ellos lo definen patrullajes ecológicos y sostenibles. No es un vehículo de primera línea en el sentido de que va a ir al combate. Sudáfrica tiene una partida de Jetour, los compró como transporte VIP para el G20, ¿está bien? No son vehículos de patrulla, los usaron más bien para transporte VIP. Es un vehículo considerado de lujo, con características de vehículo de lujo. Esto no en Sudáfrica,
internacionalmente es considerado un vehículo de lujo, más dentro de lo que es la línea china, se considera un vehículo de lujo. Eh, y después Angola compró una partida para uso policial. El cuarto usuario sería Uruguay, que los va a blindar. Tuvimos experiencia con blindaje de vehículos civiles en ocasiones anteriores, con las 30 Tigo 3 que se habían blindado y desaparecieron rápidamente a la vuelta porque no soportaban el peso del blindaje. Y acá vamos a hablar de algo importante. Yo no sé quién es la compañía que los blinda en Uruguay. Me han pasado un par de nombres, pero no conozco la compañía realmente. La pregunta mía es, primero, ¿cómo se llega al Jetour para definir que es el vehículo blindado que debe adquirir la Policía de Uruguay? ¿Qué análisis técnico, qué paramétricas se utilizaron? ¿Se comparó con qué usuarios, de qué país, con qué referencias? ¿En dónde en algún país en la vuelta están usándolo eso? Capaz que se me escapa alguno. Yo no lo encontré. Usé inteligencia artificial, usé Google, busqué los libros, no encuentro nadie. Es un vehículo relativamente nuevo, creo que salió en el 2024. No hay usuarios policiales y mucho menos blindados. ¿Cómo llega el Ministerio del Interior a la conclusión de que el Jetour T2 es el vehículo a comprar y con qué fin? Si es un vehículo de lujo, si va a ser un vehículo de transporte de autoridades, si es un vehículo que va a ir al frente en caso de tener que hacer un operativo, cuál es la cadena logística disponible, cómo sale en esta lotería el Jetour y cómo se termina comprando. Lo que venía al tema, ¿no? O sea, el blindaje. Con la experiencia que tuvimos con Lastigo se vinieron abajo por el sobrepeso, por un tema de diseño, no soportaron el blindaje. Pero además, la compañía esta de la que yo estaba hablando, o las compañías, ¿qué certificaciones tienen para blindar vehículos? ¿Quién se las otorgó? ¿Qué tipo de blindaje van a poner? ¿Bajo qué estándar? ¿Qué experiencia tienen en blindaje de vehículos de este tipo? ¿Están certificados? ¿Qué pruebas hacen después del blindaje? Ustedes saben que a los vehículos blindados se les hacen pruebas para demostrar su resistencia. ¿Qué estudios se han hecho para con el agregado del peso a este vehículo sepamos que van a funcionar y no destruimos el vehículo a los 2 meses? ¿Qué experiencias en el extranjero hay de estos vehículos blindados? De nuevo, ¿con qué blindaje? Yo me acuerdo de la ministra Lasso en su momento diciendo que le preocupaba mucho la integridad y la salud de los militares uruguayos, de los marinos, cuando se estaban construyendo las OPB por parte de Cardam, una empresa que tiene múltiples certificaciones, que tuvo 2 clasificadoras que le dieron el ok a sus trabajos. Y me pregunto si el Ministerio del Interior, el ministro Negro, no tiene también esa preocupación por los efectivos policiales. ¿Qué tipo de certificaciones tiene la empresa que está haciendo el blindaje? ¿Cómo se elige esa empresa? ¿Cómo se llega a esa empresa? ¿Cómo se llega al Jetour? ¿Por qué se llega al Jetour? ¿Qué tipo de equipo se le está comprando a la policía? Y en esto podemos ser hasta más amplios. ¿Qué tipo de chalecos de bala? ¿Qué tipo de protección balística? ¿Qué escudos? ¿Qué entrenamiento están recibiendo en armamento? ¿Qué entrenamiento están recibiendo en combate urbano? ¿En la limpieza de una habitación o de una casa? ¿Dónde están siendo entrenados? ¿Quién los está entrenando? ¿Quién los está preparando? Y esto sin siquiera entrar en lo que es la parte del sistema judicial, ¿no? Un sistema judicial que ahora está persiguiendo a un policía que abatió a un delincuente, no importa si es menor o mayor, que tenía un arma en la mano y se negó a tirarla. Entonces, ¿qué hay que esperar? ¿Que el delincuente le pegue 7 balazos al policía para que después de la tumba el policía lo mate o se defienda? Eso es como funciona hoy el sistema judicial uruguayo. Y todo el mundo callado. Es más, la prensa sale a decir poco menos aplaudir al sistema judicial porque está persiguiendo a un policía que, usando todo su derecho a la legítima defensa,
se protege a sus compañeros y abate a un pichi, porque no es otra cosa que un pichi, que tenía un arma en la mano y no la quería tirar. ¿Qué va a esperar? Porque no le apuntó. Si te apunta, te tira. O sea, en el combate policial, olvidémonos del militar, ya se sabe que una amenaza de ese tipo tiene que ser eliminada. Eso es alguna regla en el mundo. En otros lados le estaban dando una medalla y un ascenso. En Uruguay los mandamos presos. ¿Quién quiere ser policía? Yendo sobre ese mismo tema, Uruguay hoy en día tiene 33.000 policías. Superó ya las Fuerzas Armadas. Hoy es la Fuerza Armada con mayor cantidad de elementos. Por supuesto, con mayor cantidad de presupuesto efectivo, porque compran. Nadie les pregunta ni qué ni cómo, pero compran, sin ningún tipo de resultados. Y a los resultados los vamos a ver acá en números. O sea, si yo me fijo, y es importante comparar, porque si uno no compara, terminamos hablando en el aire, ¿no? ¿Cuántos efectivos hay por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos? Un país donde hay armas por todos lados. La realidad es esa. Con la excepción de algunos estados, hay armas por todos lados. El promedio, no vamos a entrar a analizar por país, por estado, el promedio en Estados Unidos son unos 241 policías por cada 100.000 habitantes. La vara de medida va a ser por cada 100.000 habitantes. Argentina tiene 800. O sea, Estados Unidos 241. Argentina 800. El Salvador 520. Brasil 210. Ecuador 300. Colombia 322. Paraguay 434. Singapur, me parece que es un país que hay que tomar de referencia a nivel de lo que es la seguridad. Podemos entrar en una discusión de si es una dictadura, si es una democracia, lo que me quieran decir, pero tiene 300. Y Uruguay, y esto viene en crecimiento exponencial, van los 970 por cada 100.000 habitantes. 970 policías por cada 100.000 habitantes. Y acá ya, hasta un momento uno se empieza a preguntar, ¿para qué el Ministerio del Interior está creando esta fuerza armada tan numerosa? Porque obviamente para el combate a la delincuencia no es. Si lo es, está fallando estrepitosamente, pues sabemos que es así. Pero además, ¿por qué le interesa seguir sumando efectivos? ¿Hay que sumar efectivos o mejorar la gestión? ¿Hay que sumar efectivos o tener un sistema judicial que responde y actúa contra la criminalidad? Porque la prueba está a la vista. Si Estados Unidos tiene un sistema judicial que funciona relativamente bien, con 241 policías por cada 100.000 habitantes, ¿cómo puede ser en Uruguay que tengamos 970 policías por cada 100.000 habitantes y no podamos controlar el crimen? La tasa de homicidios en Estados Unidos anda en el entorno de los 5.9 homicidios. Entonces, dentro de todo Estados Unidos, obviamente hay picos, como en todas partes del mundo, en algunas zonas y en otras más bajos. 5.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Brasil 20. Ecuador, guerra interna, a esta altura ya lo diría, 51, es el lugar más violento de Latinoamérica hoy en día, pasando a Colombia por casi el doble. Colombia está en 25.8. Paraguay 6.8. Singapur 0.1. 0.1 homicidios por cada 100.000 habitantes, con 300 policías. 0.1. Y Uruguay con 11. Uruguay, dentro de lo que es el tier, el rango de violencia, está considerado como violencia moderada. El nivel de crisis está en Ecuador y Haití, zonas de guerra donde la ley básicamente no existe. Alta violencia, estamos hablando entre 15 y 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Está Colombia, Honduras, México. México no está tan lejos de nosotros. México está a 17.5. 17.5. Uruguay está en 11. Cuando hablamos de la mexicanización de Uruguay, no estamos tan lejos. Estamos ahí. Estamos ahí. Guatemala 17.3, Costa Rica 16.3, Costa Rica, un lugar que se asume como seguro, 16.3, Brasil 16. Estamos ahí y me hablan de las favelas, de la guerra,
16. Uruguay está en 11. Estamos mexicanizados y favelizados. Bueno, se me quedó sin batería el otro micrófono mientras hablaba. Lo que les decía, Uruguay está mexicanizado y favelizado. Y estos números que yo tengo acá no son al día de hoy. Son probablemente 2025. La información todavía se está actualizando hasta que cierre el año. Pero si nos fijamos en el primer semestre, ya sabemos que hay un crecimiento con respecto a los números que yo tengo acá. El primer semestre anda en el entorno de las 200 muertes en Uruguay, 195 si no me equivoco. Entonces, si seguimos analizando lo que se llama violencia moderada, Puerto Rico 14, Panamá 13, Uruguay 11, Perú 10.7, República Dominicana 8.2, Chile 5.8 y Argentina y El Salvador en el fondo del nivel de violencia en el sentido positivo están con 3.7 y El Salvador con un índice de violencia bajo. Por lo menos en lo que se refiere a homicidios. Entonces, y esto de nuevo, es con los datos que están apareciendo acá, que probablemente sean 2025. Estos datos no están actualizados al día de hoy. Con los datos al día de hoy, definitivamente estamos más altos. Entonces, ya cerrando un poquito, es un tema de cantidad de policías, es un tema de si los policías tienen tabor, AKs, pistolas Glock, si tienen buenos móviles o malos móviles, cuántos policías tenemos. Es un tema de gestión. Es un tema de gestión de la cúpula policial y del mando político. La cúpula policial estará respondiendo al mando político, me imagino que sea así, y responderá en base a los lineamientos que el mando político les ordene. Y la realidad es que no estamos teniendo ningún tipo de resultados, al contrario. Agregamos policías, y yo hice un par de preguntas a algunos conocidos que viven en Uruguay, gente que está vinculada, gente que conoce, gente que sabe, gente que está en el día a día del ambiente político, del ambiente de seguridad, de un montón de cosas, y les pregunté dónde rankeaba Uruguay en cantidad de policías por habitante. ¿Saben lo que me dijeron? Probablemente en el último lugar, porque policías en la calle no se ven. En realidad estamos en el primero. ¿Dónde están los policías? ¿Por qué no hay patrullaje? ¿Por qué no están en la calle? ¿Por qué cuando actúan terminan presos? Y siempre actuando bajo el marco de la ley, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué no tenemos una política de seguridad que recupere los sectores tomados por la delincuencia? ¿Por qué? ¿Por qué nadie le hinca el diente? ¿Por qué el sistema político, el gobierno actual, nos decora las cifras y nos dice que bueno, son ajustes de cuentas, es violencia? ¿Y qué pasa con la gente que vive en esos barrios? ¿Qué pasa con las familias que quedan atrapadas dentro de sus casas en medio de los tiroteos y que están continuamente amenazadas? Familias de bien, barrios enteros tomados por un montón de pichis. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién les explica que son ajustes de cuentas entre narcos? Yo creo que esto tiene que cambiar drásticamente, tiene que haber un giro de 180 grados, tanto a nivel de la cúpula policial, de los mandos políticos, de cómo ejercen ese mando, de qué es lo que esperan de sus efectivos, de qué es lo que le piden a sus efectivos, de cuánto respaldan a sus efectivos cuando pasa algo, y obviamente de un sistema judicial que deje de defender al victimario, que defienda a la víctima, que proteja sus derechos, que trate como debe ser, como la Constitución manda, a aquel que comete un crimen y se asegure que esté lejos de la sociedad. Si no, vamos a perder Uruguay. Y una vez que se pierde es muy difícil de recuperar. Cuando se intenta recuperar, cuando se pasa cierta marca, empezamos todos a perder libertades personales. Este gobierno está más preocupado por cortarnos las libertades personales, metiendo cámaras continuamente que se meten en nuestra vida privada, sistemas automáticos de recolección de información,
si portales que te leen el celular, que te leen la chapa. ¿Por qué no se preocupa en vez de vigilar tanto al ciudadano de bien y pone un poquito más de esfuerzo en tratar de atrapar a todos esos criminales que tienen rehenes a 3,5 millones de habitantes, que son un puñado, que todo el mundo sabe quiénes son, y que este gobierno ha decidido no controlar? Esperemos que cambien las cosas, por el bien del país, por el bien de sus habitantes, por el bien de la gente de bien. Les mando un abrazo.